Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, confortaos en el Señor y en su virtud todopoderosa. Revestíos de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar a las acechanzas del diablo. Porque nosotros no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos que llenan los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar perfectamente apercibidos. Estad pues a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad, y armados de la coraza de la justicia, y calzados los pies, para ir a predicar el evangelio de la paz, embrazando en todos los encuentros el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno espíritu. Tomad también el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos ha sido comparado a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Y al comenzar a pedir las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas como no tuviese con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que se le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, le dejó libre y le perdonó la deuda. Mas luego que salió aquel siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole del cuello, le ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Y arrojándose a sus pies, su compañero le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso esperar, sino que se fue, y le hizo meter en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros siervos, sus compañeros, lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces le llamó su señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te perdoné, porque me lo rogaste, y tú no debías tener también compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. Y enojado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Del mismo modo hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón cada uno a vuestro hermano. Laus tibi Christe. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el domingo 21º después de Pentecostés. Hoy es la conmemoración de todos los difuntos, pero como es día domingo, se pasa para mañana. Entonces la conmemoración de todos los difuntos mañana, lunes 3 de noviembre. Y en este domingo 21º después de Pentecostés, nos encontramos con la parábola del deudor desaforado. Esta parábola está en íntima relación con el Padre Nuestro.
el Padre Nuestro, la quinta petición que encontramos en el Padre Nuestro es cuando le pedimos a Dios que nos perdone las deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, el tema de perdonar a nuestros deudores es un tema difícil para nosotros y hay que tratar de hacer el esfuerzo por entenderlo bien. Es difícil perdonar. Esa es la realidad y no podemos negarla, la realidad. Por muchos motivos es difícil perdonar. Pero también nos gusta ser perdonados. Necesitamos más que nos gusta. Necesitamos ser perdonados y sobre todo por Dios. Por lo tanto, vamos a hacer un intento, no es exhaustivo, pero un intento de tratar de comprender de qué se trata el perdonar, porque hay que aprender a perdonar, hay que saber perdonar, y todos estamos lejos de saber perdonar. Entonces, hay ciertas condiciones, hay ciertos momentos, hay ciertas personas que debemos tener cuidado en cuanto a si le debemos dar el perdón o no. Entonces hay que saber perdonar. Y hay que perdonar siempre, nos dice el Evangelio. Y Dios nos da el ejemplo de estos dos deudores, del cual nosotros podemos identificarnos con el primero. El primero le debía muchísimo al rey y el rey le perdona porque le ruega, ya que de no ser así, el rey lo iba a enviar, lo iba a vender con toda su familia. Entonces le ruega que no lo venda, que le tenga paciencia, que él le pagaría en algún momento su grandísima deuda. Es una deuda grandísima. Y el otro también pide que se le perdone su deuda, pero no es perdonado como el primero. Se trata de un consiervo del anterior, del que fue perdonado por el rey, solo que este consiervo debía una insignificante suma de dinero. Y aún así, esta persona no le perdona, ni siquiera hasta el último centavo, y lo envía a la cárcel. Entonces, nosotros podemos identificarnos, como dije, en el primer caso, que debemos muchísimo a Dios y le pedimos que nos perdone, le pedimos a Dios que nos perdone, porque rezamos el Padre Nuestro todos los días, y sin embargo, a aquella persona que nos deba a lo mejor algo ínfimo, no le perdonamos. Hay que pedir perdón a Dios porque le debemos muchísimo. Y hay que perdonar a quien nos deba, aun cuando sea ínfimo. Y cuando Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo cuántas veces debía perdonar, nuestro Señor Jesucristo le contesta 70 veces 7, lo cual es un número grande. Entonces, como decir siempre. Pero vamos a ver que en algunos momentos no es posible perdonar. Y vamos a ver por qué. Entonces, hay que perdonar siempre, pero a veces las condiciones, las circunstancias nos impiden perdonar. Y eso es lo que hace difícil el perdonar. Y vamos a ver de qué se tratan esas circunstancias, esas condiciones.
De nuestra parte, vuelvo a repetir esta idea, le debemos muchísimo a Dios. La secta del Vaticano II, creo que fue Juan Pablo II, si no me equivoco, cambió en el Padre Nuestro, Juan Pablo II, ¿verdad? Él cambia el Padre Nuestro y dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, así dice la secta del Vaticano II, la sinagoga de Satanás. Pero no es ese el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseña, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque así está en el original del Evangelio, entonces así lo enseñó Jesucristo. Bien. ¿Por qué está mal decir perdona nuestras ofensas? ¿Y por qué debemos pedir perdón por nuestras deudas? Porque no solamente le debemos a Dios lo malo que hayamos hecho como una ofensa, sino también le debemos lo bueno, que todo lo bueno que nos ha dado se lo debemos. Y de esto uno podría hacer una larguísima lista de todas sus bondades, pero solamente nombro la primera, la vida. Le debemos a Dios la vida. ¿Cómo pagaríamos nosotros nuestra vida? Perdona nuestras deudas. Señor, perdona la deuda de nuestra vida, porque el valor de cada vida es incalculable y no podemos pagársela. Entonces, está mal decir, vuelvo a repetir, perdona nuestras ofensas, porque también debemos pedir perdón por la vida que no podemos pagársela, como hizo el primer deudor de esta parábola, que debía una grande suma y no la podía pagar. Y la vida no es una ofensa. Así de claro. Entonces, tratemos de acostumbrarnos, a veces es difícil porque hemos sido acostumbrados desde niños a decir perdona nuestras ofensas, bien. Tratemos de cambiar eso, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay que pedirle perdón a Dios porque le debemos muchísimo, como ya dije, le debemos la vida. Y hay que perdonar a quien nos deba, siempre, en principio siempre, aun cuando sea ínfimo lo que nos deba, ya sea algo positivo o algo negativo como una ofensa, un insulto. Pero por eso, para poderle pedir perdón a Dios, sinceramente, para poder venir y arrodillarse ante Dios y pedirle perdón, es necesario primero perdonar al prójimo. Pero para poder perdonar al prójimo, es necesario primero aprender cómo se debe perdonar al prójimo y en qué circunstancias no es posible perdonar al prójimo, aun cuando haya que perdonar siempre. Y esto es una gracia que debemos pedir, porque de nosotros mismos, nos va a resultar difícil poder discernir siempre cuándo no es posible perdonar. ¿Y por qué? Las razones por qué no es posible perdonar. Entonces, como siempre, con las cosas de Dios, surge el inconveniente de que nos resulta difícil comprenderlas. Y este tema del perdón es un tema difícil. Como ejemplo, y aquí me voy a dedicar bastante, el perdonar a los enemigos. Y eso lo dice clarísimamente nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 5:44, que es el sermón de la montaña. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos,
y rogad por los que os persiguen. En nuestro instinto, ¿qué es lo primero que querríamos hacer con un enemigo? Cada uno se responde, no lo quiero decir, pero ¿qué haríamos con un enemigo? Lo estrangularíamos. Bien, amad a vuestros enemigos. Ese es el Evangelio. Esa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tener que perdonar los enemigos tiene sus bemoles, exclamó el padre Castellani. O sea, es un tema difícil. Tener que perdonar y tener que amar a los enemigos, sinceramente, es muy difícil. Y para explicar estas cosas, continúa el padre Castellani, hace falta la filosofía y la teología, porque en el orden natural todo se explica por medio de los principios de la filosofía. Y aquí se conjugan las cosas. El orden natural, que sería nuestra vida aquí en la tierra, con el orden sobrenatural, nuestra relación con Dios. Y en el orden sobrenatural, nuestra relación con Dios, todo se explica por los principios de la teología. El amor a la verdad implica un odio, aunque parezca contradictorio. El amor a la verdad nos lleva a odiar el mal y el error. Eso no lo puede negar nadie. El que ama la verdad odia el error. Entonces, allí ya vemos como un par de contradicción. Amar y odio a la vez. Lo que se ama lleva a odiar lo opuesto. Pero amar la verdad no nos lleva a odiar a la persona a través de la cual o por medio de la cual viene ese mal y ese error. Entonces, mucho cuidado, porque aquí siempre caemos en la trampa. Al mal y al error, obviamente eso es fácil de comprender, hay que odiarlo. Pero no hay que odiar a la persona a través de la cual viene el mal y el odio. Nosotros caemos en la trampa y terminamos odiando a la persona. Entonces, por eso hay que aprender a perdonar. Evidentemente, el mal y el error que esa persona hace no se puede perdonar a menos que haya ciertas condiciones que ya las digo después. Pero evidentemente, en principio, el mal y el error no se pueden perdonar. Pero sí se puede amar a la persona o tenerle compasión a esa persona porque insiste en su mal y en su error, se empeña. Se empeña en el mal y el error. Y se empeña en el mal y el error en contra de Dios, porque todo mal y todo error va primeramente en contra de Dios, secundariamente en contra de nosotros. Entonces, la persona a través de la cual viene el mal y el error se empeña en hacer el mal, propagar el error en contra de Dios, como por ejemplo el diablo. El diablo es diablo porque se empeñó en el mal, en el error. ¿Y qué mereció de parte de Dios? No mereció el perdón, sino el infierno. Bien. Entonces, porque se empeña en el mal y el error en contra de Dios, esa persona es un enemigo. El diablo es un enemigo.
Y Dios nos manda a amar al enemigo, pero no amar al diablo, cuidado, sino a las personas frágiles que caen bajo la influencia del diablo. A la persona del enemigo no debemos odiarla. Sí, en cambio, a su proceder que es malo y a su error. Eso sí hay que odiarlo. No odiamos a la persona, sino a la iniquidad con la cual se identifica. Odiamos la iniquidad que hace y tenemos compasión de esa persona, lo amamos porque se identifica con una iniquidad, con un mal. No se identifica con un bien ni con la verdad, sino con el mal y el error. Hay religiones y sociedades idealistas que inventan, digamos entre comillas, realidades que no existen. Que para no tener enemigos, para presentarse como buenas ante la sociedad, son buenas porque no tienen enemigos, no tienen ningún enemigo que les haga frente, simplemente se autoconvencen de no tener enemigos. Como dicen, no, yo no tengo enemigos, soy amigo de todos, también dicen algunos. Yo soy amigo de todos, yo me llevo bien con todos. Habrán encontrado personas así. ¿Sí? Yo me llevo bien con todos. Eso no está bien. Bien, así por ejemplo, eso es una pura ilusión y está lejos de la realidad. Un ejemplo de esto es el budismo. El budismo dice, no hay enemigos. Entonces, todo paz, amor y rock and roll. Entonces, bien. A través del enemigo nos damos cuenta de que hay distinción entre el bien y el mal y de que el diablo existe. Es decir, porque hay enemigos, porque salimos a la calle y nos enfrentamos con la realidad, nos encontramos con que hay enemigos, prendemos la televisión, el internet y hay enemigos. Eso nos hace pensar, concluir de que hay mal y de que hay bien, de que hay una distinción entre el mal y el bien. Y también nos hace concluir de que el diablo existe. El diablo porque el diablo promueve el mal y el error. Ahora bien, si se quisiera erradicar de las mentes de la gente el concepto de diablo o de infierno, que es donde vive el diablo, basta por comenzar por negar que hay enemigos. Entonces, este es un principio que es súper necesario aprenderlo. Aquel que dice yo me llevo bien con todos o no hay enemigos como los budistas, en realidad están negando la existencia del diablo y del infierno como castigo. Vuelvo a repetir el principio. Si se quiere erradicar de la mente el concepto de diablo, como muchas religiones lo quieren hacer y lo hacen, el diablo, incluso dentro de los católicos, hoy está hablarles del diablo, del infierno a los niños, es un escándalo. Y los padres, yo me acabo de enterar de un caso, donde el viernes, que era el día de Halloween, el día de fiesta satánica, no pagana, satánica, los niñitos no fueron porque la maestra les dijo que no podían venir disfrazados. Y entonces los papás le dijeron, no, o van disfrazados o no los llevamos. Y muchos de los papás retiraron a sus niños de esa maestra porque la maestra se puso firme y les dijo, no, eso es algo satánico. Entonces, los papás hoy prefieren que los niños vayan
y acepten y se adhieran a una fiesta satánica, a que se les enseñe el bien. Entonces, la misma maestra dice que les enseña a los niños sobre el diablo, sobre el infierno, y los niñitos cuando van a sus casas le dicen, la maestra me enseñó sobre el diablo y sobre el infierno, los papás le dicen eso es mentira, se produce un cortocircuito en la mente del niño, y el niño, como es inocente, cuando vuelve a la maestra le dice, mi papá me dijo que el diablo y el infierno es una mentira. Bueno, eso sucede. Bien, entonces, si se quiere erradicar de la mente de la gente el concepto de diablo, basta comenzar, por negar que hay enemigos. Y a colación de esto, eso fue precisamente lo que hizo el hereje Roncalli, el falso Papa Juan XXIII, ya que es importantísimo que entremos en este tema ahora. Porque este Roncalli, falso Papa Juan XXIII, dijo, la Iglesia Católica no tiene enemigos. Fíjense, tremenda herejía. Y no suena herejía, suena lindo. Qué lindo que es no tener enemigos, ¿o no? ¿A quién le gusta tener enemigos? A nadie. Entonces, como él quería darle un barniz nuevo a la Iglesia Católica, comenzó diciendo, bueno, no hay enemigos en la Iglesia, somos todos buenos. Incluso él se presentaba como un papa bueno, que le mandaba saludos a los niños a través de los papás. Le decía a los papás que lo escuchaban en su mensaje, esta noche cuando envíen a sus hijos a dormir, le dan un beso de parte del Papa. Fíjense, y les estaba diciendo una tremenda herejía. Porque con eso él estaba comenzando el falso ecumenismo, en donde se permiten las distintas religiones y donde se mezclan la verdad con el error. No se puede mezclar la verdad con el error. Entonces, este Roncalli, al decir la Iglesia Católica no tiene enemigos, lo que estaba diciendo es que no hay diferencia entre el bien y el mal. Al no haber diferencia entre el bien y el mal, no hay diablo. El diablo, el padre de la mentira, del mal, del error. Y al no haber diablo, no hay infierno. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que hace Juan XXIII es decir que no hay infierno. Muy solapadamente lo dijo. Lo dio a entender. Ahí tienen la secta del Vaticano II, que todavía sigue andando. Nada que ver, entonces. La Iglesia tiene enemigos, y muchos. No tiene uno solo, tiene muchísimos enemigos. Y eso bien que lo sabemos, porque lo sufrimos en carne propia. Y con los enemigos no hay que tener ningún compromiso. Solo amar a sus personas como nos dijo Jesucristo, porque así Dios lo quiere. Pero no hay que tener ningún compromiso. Entonces es muy difícil esto, porque convivimos con los enemigos. Y esto debe ser así porque el perdón requiere condiciones y admite una gradación. Una gradación, que es la siguiente. El orden moral y teológico y también el orden moral filosófico y metafísico, o sea, la teología y la filosofía, imponen no solamente una ética natural de conducta, que nos dice cómo debemos comportarnos, sino también, metafísicamente hablando, y lo más importante, una diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay una diferencia.
Filosóficamente hablando, lo bueno o el bien es parte del ser, mientras que lo malo es ausencia de ser. Entonces no puede haber un compromiso entre la ausencia del ser y el ser, filosóficamente hablando. Una diferencia entre el bien y el mal no puede ser negada. Mucho cuidado. El que niega esta diferencia entre el bien y el mal, el que dice todo está bien, como los hippies, por ejemplo, caen en esto que es realmente mortal, es una trampa mortal. Hay que reconocer el mal para beneficio propio, para salud propia, para que yo no me vuelva loco, para salud mental. El mal está y me tengo que defender del mal y tengo que saber cómo defenderme del mal. No puedo negar esta diferencia. Suprimir la diferencia entre el bien y el mal es una injusticia. Es decir, el que dice todo está bien, no tengo enemigos, es un injusto. ¿Un injusto para quién? Es un injusto para el bien, para los buenos. Porque yo no puedo tratar como bueno a uno que hace el mal. Tengo que tratarlo como malo. Al que hace el mal, tengo que tratarlo como malo. No puedo hacerlos todos de la misma, a todos iguales o por iguales. Suprimir la diferencia entre el bien y el mal es una injusticia, una falta de orden social, una falta de orden legal jurídico de las naciones y de los pueblos, que es lo que nos trae la paz. Por eso no hay paz en los pueblos, porque se identifica el bien con el mal. Y eso es relativismo. El relativismo es decir que no hay mal, que no hay enemigos, que aquí no pasa nada y que podemos convivir con ellos, y eso es un engaño. Es un cáncer que carcome, que tarde o temprano termina matándonos porque terminaríamos siendo como ellos, como los enemigos. Es algo semejante a, bueno, hoy no hay tantas enfermedades contagiosas como había en la antigüedad, pero una de las peores enfermedades contagiosas que se conocen es la lepra. Y la lepra, el bien que se le podía hacer a la persona con lepra era aislarlo de la sociedad. Aunque parezca algo brutal, aunque parezca algo malo, pero a la persona se la aislaba porque primaba el bienestar de la sociedad entera. Si yo dejo un leproso en esta habitación, todos nos vamos a contagiar de lepra. Entonces, por el bien de todos, no se puede tener a una persona enferma que llegue a contagiar. Es como una manzana podrida, podríamos decir. Si hay una manzana que está podrida en el conjunto de manzanas, tengo que quitarla del conjunto de manzanas porque si no me va a podrir todas las demás manzanas. Entonces no puedo decir todas las manzanas están bien. No. Hay una manzana que está bien y hay una manzana que está podrida, que está mal. No puedo negar esa realidad. Entonces, todos terminaríamos siendo como los enemigos si no erradicáramos los enemigos, si no nos comportáramos distintamente con los enemigos. Y es lo que ocurriría si algún católico no diera un paso importante para cortar de una buena vez con la secta del Vaticano II, la sinagoga de Satanás, iniciada precisamente por el Roncalli que acabo de nombrar, falso Papa Juan XXIII. Es él el que la inicia, oficialmente, digamos. Si alguien no corta
con eso, sino se sale de esa secta, de la sinagoga de Satanás, porque es la sinagoga de Satanás, con un acto positivo de renuncia, es decir, que se sepa, que sea público, que se corte por lo sano, tarde o temprano se convertirá en uno de ellos. Eso lo dijo también Monseñor Lefebvre. Tarde o temprano, como la secta tiene todas las características del protestantismo, él lo dijo así usando esa palabra, tarde o temprano terminaremos siendo todos protestantes. Si no salimos de la secta del Vaticano II, de la sinagoga de Satanás. Por eso Dios nos dice claramente en el libro del Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Salir de la secta de la sinagoga de Satanás, para no ser solidario de sus pecados, para no ser partícipe, no ser cómplice de sus pecados, y tampoco participar de sus castigos, de las plagas que le va a venir. Es inútil pensar que se debe permanecer allí, en el Vaticano II, creyendo que un día se van a convertir, siguiendo el buen ejemplo de los que allí se quedan. Hay enemigos que no se convierten. Ese es otro principio que debemos aprender muy bien. Hay enemigos que jamás se convertirán. Por eso está el infierno. Si no, no habría infierno. Si no, el diablo se habría convertido. Porque no creo que le guste estar en el infierno. El diablo, el anticristo, jamás se van a convertir. Y la secta, la sinagoga de Satanás, están regidas por el diablo y el anticristo. Póngale el nombre que se quiera, la judeo-masonería, etcétera, etcétera. Pero en definitiva es el diablo el que la rige. Y a esto nos quieren llevar los enemigos que están dentro de la tradición, como por ejemplo los lefebristas, los de la Fraternité, que quieren volver a Roma, pensando que en algún día el que se hace pasar por papa, hoy León XIV, falso papa, se va a convertir. ¿Qué se va a convertir ese hombre? hay que ser tonto, ¿no? Si es un diablo, es un anticristo. Pensando en que se van a convertir. Hace unos pocos días me enviaron un video de un sacerdote de la Fraternité aquí en Argentina que sostiene esto, digamos, es el RR, resistir y reconocer, o sea, reconocer que en este caso León XIV es el Papa, pero resistirlo porque está enseñando herejía, no vamos a seguir su enseñanza, dicen ellos, porque en algún momento viene la posibilidad de que se convierta. Ese es el argumento que se pone. En algún momento viene la posibilidad de que se convierta y no viene esa posibilidad de que se convierta, porque está precisamente para eso, para destruir, para aniquilar almas. El que tiene fijo en su mente seguir el designio del diablo de aniquilar todas las almas, todas las personas, que se vayan, que se condenen todas las personas, ¿qué se va a convertir? ¿Quién lo va a convertir? A ver, ¿quién lo va a convertir? ¿Qué sacerdote de nosotros lo va a convertir a León XIV? O a Juan XXIII, si estuviéramos en ese momento. Eso es lo que dice y lo que mantiene también la tesis.
que el Papa material, que sería León XIV, en algún momento se va a convertir en Papa formal, en un verdadero Papa, porque se va a convertir. Pobres ilusos. Pues bien, entonces, el no distinguir entre amigo y enemigo nos lleva o les lleva a eso. No lo ven como un enemigo. A Juan 23 no lo ven como un enemigo todavía. Todavía seguimos luchando, a pesar de que pasaron 60 años. Todavía hay gente que cree que Juan 23 es verdadero Papa. Y ni qué hablar del actual ni nada. Bueno, no se lo considera como enemigo, sino como un amigo a quien hay que convertir. Entonces hay que aprender a perdonar. Es un tema difícil y hay que aprenderlo. No distinguir entre amigo y enemigo, entre bien y mal, es una injusticia. Es una injusticia para los justos, para el bien. Para el bien es una injusticia que yo no considere, por ejemplo, a Juan 23 como un enemigo. Que yo no considere a Juan 23 como un enemigo es una injusticia para el bien global, podríamos decir, total de la humanidad. Entonces yo estoy siendo injusto para con el mundo y para con Dios. No podemos hacer de un enemigo un amigo, pues sería injusto para el verdadero amigo. Y ya me falta poco. Luego, la justicia trae el equilibrio, es decir, trae el orden, el bien común, que integra y armoniza la sociedad. Ese orden es al amigo, obviamente, amistad, amor de amistad. Al enemigo, no. Solamente amor por la persona, pero no de amistad. Amor porque es un ser humano, nada más. Y eso es justo. Eso es justo. Eso es justo, aunque a primera vista parezca injusto. Si el enemigo reconociera su injusticia y dejara de identificarse con ella, allí la cosa sería distinta. Y esta es una condición que debe cumplirse, porque el enemigo puede llegar a convertirse. No hablo ya de León XIV u otros, pero algún enemigo nuestro puede llegar a convertirse. Uno de menor calibre, digamos, un enemigo de menor calibre puede llegar a convertirse. Dios quiera que sí. Cuando reconoce su injusticia y se deja de identificar con su injusticia. Y esa condición, que se deje de identificar con su injusticia, que reconozca su injusticia, debe cumplirse porque la injusticia no es digna de perdón. Por eso le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona cuando, Dios no nos perdona siempre, cuando reconocemos nuestras deudas y nuestros pecados. Y eso es lo que hacemos cuando vamos al sacramento de la confesión. Allí sí le pedimos perdón por nuestras ofensas, porque no vamos al sacramento de la confesión por las cosas positivas que nos ha dado. En el sacramento de la confesión, el primer requisito que se quiere para acceder al sacramento de la confesión es el reconocimiento de la propia falta, de la culpa. Yo soy culpable de haber hecho esto. Yo soy culpable de este pecado. Si uno no se reconoce culpable de pecado, no hay perdón. Así de simple. Entonces, el reconocimiento del pecado es una condición que se debe cumplir sí o sí. El sacerdote, cuando recibe a un penitente, lo primero que debe asesorarse es si el penitente realmente reconoce su culpa. Porque puede venir algún charlatán y decir, bueno, sí, yo hice esto, hice lo otro, pero no me arrepiento de mi culpa. Sé que está mal, pero yo lo sigo o quiero seguir haciéndolo. Bueno, señor, vaya a tomarse
un cafecito por allí y no haga perder tiempo aquí en la confesión, ¿verdad? Porque no tiene realmente la contrición, el arrepentimiento de haber cometido un pecado. Entonces no hay perdón para ese hombre. Si no hay arrepentimiento de los pecados, si no se reconoce que se cometió el pecado y que uno es culpable, no hay absolución. Y los sacerdotes muchas veces negamos la absolución. No muchas veces, algunas veces. Tenemos que negar la absolución porque no hay arrepentimiento del pecado. Y puede haber arrepentimiento de todos los pecados que diga el penitente, menos uno. No hay absolución. De este no. De todos estos me arrepiento, pero de este otro no. Bueno, adiós, Señor. Vaya, reflexione un poco y vuelva más tarde. Eso nos enseñan cuando practicamos antes de ser sacerdote. Señor, vaya, dése una vueltita por allí, vaya a la iglesia, reza un ratito y vuelva cuando usted se sienta realmente arrepentido de ese pecado. Yo no le puedo dar la absolución si no está arrepentido. Entonces, no se puede perdonar cuando no hay reconocimiento de la falta, ni cuando no hay voluntad de enmienda o reparación que se sigue. Es decir, me siento arrepentido de este pecado, pero después que me vaya de la confesión voy a seguir cometiéndolo. Tiene que haber un propósito de no seguir cometiéndolo más. Aun cuando por debilidad pueda caer, ese es otro tema que no vamos a entrar ahora, pero bueno. Pero tiene que haber en ese momento de la confesión, sí o sí, en ese momento, porque vale el momento y no el futuro, el momento es lo que vale, tiene que haber un propósito de decir, bueno, yo este pecado propongo no cometerlo más. Bien, entonces hay condiciones para el perdón de Dios. Reconocimiento del pecado y el propósito de enmienda. Luego, para ser perdonado, se debe reconocer el pecado, la culpa u ofensa, proponer enmienda o corrección y pagar el saldo de la deuda que queda por infringir el orden. Esa paga es la que el sacerdote en el sacramento de la confesión le da como penitencia. Aunque también hay una penitencia posterior, que bueno, tampoco vamos a entrar ahora, pero por esos pecados posiblemente como no están bien pagados, puede llegar a entrar en el purgatorio para terminar de pagarlos. Pero hay que pagar. Todo se paga. Entonces, cuando uno tenga así un acceso al pecado, cuando uno tenga y está a punto de cometer un pecado, recuerde que lo mínimo que sea, aunque sea una palabra ociosa, la tendrá que pagar. Todo se paga. Tal vez no con dinero allá en el purgatorio, pero se paga. Entonces, nada es gratis. Todo se paga. Y espero que esa idea ayude a muchos a dejar de pecar. También lo digo por mí. Todo tendré que pagar. Bien. Entonces, vemos que el perdonar no es fácil y que hay una jerarquización, ¿no? Hay como jerarquías, hay como pasos. Y esa es la doctrina católica, porque a lo mejor otras religiones hablan de perdón, pero no quieren significar esto que significa la Iglesia Católica. Bien, y ya para finalizar rápidamente, y sin perdón no hay paz. Y esto nos liga con la epístola, que es muy hermosa. La epístola de hoy nos habla de la paz, pero armados en la fe, para convertir no solamente a los enemigos de carne y hueso, sino también a los espíritus inmundos y demonios. Los días son malos, dice San Pablo. Revestíos de toda armadura de Dios para poder contrarrestar a las acechanzas del diablo. Exhorta San Pablo. El diablo existe y nos acecha. Entonces debemos estar revestidos con la armadura de Dios.
Efesios 6, que es la lectura de hoy. Una de esas armas, la armadura de Dios, es el rosario, que rezamos todos los días. A veces nos quedamos dormidos. Perdonar para ser perdonados. Si Dios no nos perdona, no estaremos en paz con Él, ni con nosotros mismos, ni con el prójimo. No hay paz. Sin perdón no hay paz. Por eso la Iglesia pone esta epístola hoy. Continúa San Pablo, porque nosotros no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos que llenan los aires. Efesios 6, 10, 17. Nuestros enemigos son los espíritus malignos que llenan los aires. Tener presente eso. Estamos rodeados de espíritus malignos. Y el que lucha por nosotros es el ángel de la guarda. Pero estamos constantemente influenciados por espíritus malignos. Espíritus de lujuria, espíritus de avaricia, espíritus de soberbia, espíritus inmundos por todos lados, de mentira. Que no se ponga el sol sobre vuestra ira, dice en otra parte de San Pablo. No deis lugar al diablo. O sea, tenemos que reconciliarnos, pedir perdón antes de que se ponga el sol. Efesios 4, 26, 27. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6. Estad pues a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad y armados de la coraza de la justicia y calzados los pies para ir a predicar el evangelio de la paz. Efesios 6. En todas partes llevad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno espíritu. El maligno espíritu nos envía dardos encendidos. Tomad también el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es lo que nos salva durante el día. Dedicar tiempo a leer la Escritura, porque no hay que perder el tiempo. Dios nos va a preguntar, ¿leíste la Escritura? No. ¿Por qué no la leíste la Escritura? Y porque tenía que ver un video de YouTube. Es así, esa es la realidad. Y la palabra de Dios es efectiva, cambia los corazones. Por eso, durante los días de semanas estamos estudiando la Providentissimus Deus y damos las pautas que nos da la Iglesia Católica para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos cambia el corazón. Por eso hay que leerla todos los días, meditarla todos los días y ver menos videitos. Dice Santo Tomás, el perdón exige que sepamos perdonar amigablemente a los deudores, así como amigablemente nos gusta ser perdonados. Nos gusta que se nos perdone y amigablemente, o sea, de buenas maneras. Así es que si no perdonamos a los deudores y no amamos a los enemigos como Dios nos manda, Dios no nos va a perdonar. Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a nuestros deudores y si nosotros no amamos, como ya explicamos, a los enemigos. Que sea así sopesado el perdón para que realmente haya arrepentimiento en nosotros, que sepamos también odiar el pecado y amar al pecador, que seamos firmes en la cordura y en el perdón, equilibrados y justos. No se debe pagar la mecha que humea, ni cortar la cizaña antes de tiempo. A todo hombre de buena voluntad que obre así,
que Dios lo ayude para perseverar en el bien y en la verdad. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.